Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven, Sígueme. Este año estamos estudiando Doctrina y Convenios, y si se perdieron el primer video, donde analizamos Doctrina y Convenios 1, las razones por las que vamos a estudiar y por qué el Señor, qué es lo que el Señor nos da como revelación para abrir su libro de revelaciones modernas, pueden revisar ese estudio en la semana pasada, que está en dos partes, no dejen de ver las dos. Ahora, esta semana no vamos a estudiar tampoco Doctrina y Convenios 2, sino que el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme nos invita a estudiar José Smith Historia. Y cuando vi eso me emocioné muchísimo y ya vamos a ver por qué. Yo soy Daniel Ampudialazo. Bienvenidos. Si este es el primer video que están viendo conmigo, muchas gracias por dar clic. Bienvenidos al canal. Si a lo largo del video, el video les gusta, si el estudio es bueno para ustedes, si consideran que vale la pena para ayudarnos con nuestro estudio individual durante este año, si les sirve como maestro para preparar su clase, no dejen de suscribirse y de dar like. Entremos en materia. Ok, como les decía, la semana pasada tratamos algunos asuntos. Enseñamos que Doctrina y Convenios 1 no fue la primera revelación, la sección 1 de Doctrina y Convenios, sino que realmente fue años de años después. Sin embargo, se lo consideró, el Señor lo consideró ponerlo al principio como una apertura a su libro de revelaciones. Hoy seguimos con una especie de introducción, porque lo que estamos estudiando es un evento histórico que es importante. Si vamos a hablar todo este año de las revelaciones que José Smith, el profeta de Dios, recibió, entonces es súper importante que entendamos cómo es que José Smith llegó a ser un profeta de Dios. Y eso es lo que se nos manda a estudiar hoy. Como siempre, les reitero, esto no reemplaza su lectura personal, esto no va en lugar de necesariamente de su clase de escuela dominical. Esto es un apoyo, es una ayuda para que cuando nosotros leamos las escrituras tengamos ya algunas ideas en la cabeza, vayamos un poco mejor preparados. Son ideas para poder conversar en familia y que podamos disfrutar mejor el estudio así, ustedes y yo. Y la verdad estoy bastante emocionado por hablar del profeta José hoy. El año pasado, la iglesia hizo mucho énfasis, el presidente Nelson hizo mucho énfasis en recordar, reconocer y apreciar el evento que fue la primera visión, porque estábamos conmemorándolo. Ahora, nosotros vamos a recordar un poco leyendo José Smith Historia sobre cuál era la situación que llevó a José Smith a recibir esa primera visión. Y conversemos un poco. Como ustedes saben, una gran ayuda, muy gran ayuda que vamos a tener en este curso es el libro Santos, el tomo 1. Si no lo han leído, este año es el momento perfecto para hacerlos. Ahora en Santos, tomo 1, capítulo 1, empezamos no con el profeta, sino con una erupción volcánica, que es algo bien extraño. Y no les voy a contar más de eso para que se piquen y vayan y lean este libro porque es chéverísimo. De forma general, la familia de José había estado por algunos años luchando en contra de un mal clima. Ellos tenían una propiedad en Vermont y estaban ya pasando varios veranos en los que no tenían realmente una buena cosecha. Y donde empieza la historia en Santos, ese es el año de la peor cosecha. Fue conocido como el año sin verano, porque fue así de malo. Papá de José estaba muy triste por esas cosas y decidieron salir de donde estaban y viajar. El padre de José considera llevar a vivir a su familia a Nueva York buscando una nueva propiedad y mejores oportunidades. Él se esforzaba mucho, pero aún así la familia había visto bastantes dificultades. José había conocido muchas dificultades.
Detalles lindos que están en Santos es que aprendemos un poco más sobre el problema que José Smith tuvo en su pierna. Hay muchísimo para aprender, mucho más allá de lo que yo alcanzo a conversar con ustedes en estos videos. Y yo quiero enfocarme solo en ciertas partes, pero es importante que en familia y en el estudio individual y familiar se pueda ir más allá con todas estas cosas. Ahora, conmigo, lo importante es que al lugar a donde se movieron José y su familia, existía en Nueva York una agitación religiosa bastante fuerte y varias religiones protestantes tratando de capturar, de obtener feligreses. Entonces había mucha conversación, habían predicadores por todas partes, mucha gente buscando ir a una o a otra o a ver a quién los convencía o dónde les gustaba más. Y la familia de José estaba activamente en esa situación. Ahora, José cuenta que él mismo sentía inquietud, una inquietud grande por su condición espiritual ante Dios. Ahora, de lo que leemos de José, yo lo encuentro a él como un muchacho muy pensador, aún siendo que era un muchachito de 14 años, en la época que estamos narrando ahora. La agitación religiosa lo hacía a él pensar bastante y cómo él describe las cosas en José Smith Historia, me hace a mí pensar que él tenía una capacidad particular de razonamiento. Y vamos a las escrituras, estamos en José Smith Historia, y vamos al versículo 10, que dice lo siguiente. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es y cómo podré saberlo? Ahora, no sé ustedes, pero cuando yo tenía 14 años, creo que mi pensamiento no era tan profundo como el de José. Y desde muy joven se nota la calidad de ser humano que era él. Definitivamente una persona escogida por Dios. Como les decía, él estaba preocupado por su posición ante Dios. Y en estos versículos podemos ver el tipo de preguntas que este muchachito para esa época se hacía. Ahora, él hablaba de las personas explicando las escrituras, una religión entendiéndola de una manera, otros de otra, todos explicaban la misma escritura de diferentes formas. Y en sus palabras, él se sentía agobiado por eso, porque él trataba de razonar mediante las escrituras quién tenía la razón, sin poder llegar a que solamente con el poder de su mente él pudiera descubrir que era correcto. Y se notaba por sus palabras que lo estaba tratando de hacer. Ahora, en una de esas visitas, porque él trataba lo más que podía dentro de las muchas ocupaciones de la granja de su papá, visitar a una y a otra y a otra, en una ocasión él escucha a uno de estos predicadores citar el famosísimo Santiago 1:5. Esa escritura se le queda a él en la mente y empezó a darle y darle vueltas y regresa a su casa y la vuelve a leer. Y me gusta muchísimo cómo él describe la experiencia de leer este versículo. Y vamos a las escrituras para verlo de sus propias palabras. Vamos a leer versículos 11 y 12. Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hacemos una pausa y yo recuerdo que cuando yo era más joven, acabo de cumplir 40 años, cuando yo era más joven y leíamos estas escrituras, recuerdo que usábamos una traducción de la Biblia anterior, que en lugar de decir y sin reproche, decía y no hiere. Y yo, muchachito, leía eso, no entendía nada qué significa. Ahora es mucho más fácil porque tenemos estas nuevas versiones que utilizan un español más claro. Vamos al versículo 12. Ningún pasaje de las escrituras jamás penetró el corazón de un hombre
con más fuerza que en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber. Porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Muy bien, me encanta la forma en la que José describe cómo se sintió leer esa escritura. Y lo hace de dos maneras. Una es que él dice que penetró su corazón con fuerza. En su propia descripción, que ninguna escritura había penetrado el corazón de nadie en ninguna época, más que en esa ocasión, su corazón. Una declaración bastante atrevida, siendo que tanta gente ha venido a la tierra. Pero para que uno hable o describa así, tiene que haber sido una cosa increíble. Ahora pensemos, él había sido escogido por Dios. Había sido llamado, preordenado para ser el profeta de la restauración. Cuando él lee esa escritura, Dios quería asegurarse de que él sepa lo que tenía que hacer. Y lo hizo. Y esa es la muestra de cómo el Señor lo guía a su profeta. Ahora, la otra cosa, les dije que eran dos. Él describe como que parecía introducirse con poder, con inmenso poder, en cada fibra de su corazón. Y yo no sé si alguna vez han tenido una experiencia similar. Si no la han tenido, búsquenla. Yo leo eso y me trae recuerdos de ciertos momentos de mi vida, de preguntas, así mismo, de inquietudes a Dios. Y algo que nos recomienda mucho el Manual de Estudio Individual y Familiar es que nosotros busquemos también estas experiencias. Y la pregunta es, ¿hay algo que no sepamos que queremos saber? Que sea importante para nuestra salvación, para nuestra exaltación. ¿Hay algo que necesitemos conocer? Y cuando pregunto algo, no estamos hablando tanto de cosas específicas de las escrituras que son bien raras, que de pronto no comprendemos. Estoy pensando más en algo como, ¿cómo puedo yo saber que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es realmente la obra de salvación del Cristo en la actualidad? ¿Cómo sé que esta es la comisión del Padre, que este es el reino de Dios sobre la tierra? ¿Cómo puedo saber si tomar el bautismo con el sacerdocio que fue revelado a José Smith es una eh, ordenanza válida ante Dios? ¿Cómo puedo saber si el libro de Mormón, si el libro de Doctrina y Convenios son revelación de Dios realmente? Entonces, y podemos ir subiendo un poco más, porque eso es asumiendo que nosotros ya creemos en Dios. Pero ¿qué tal si tenemos la duda de si realmente existe un Padre? Si Jesucristo realmente vino al mundo, si realmente fue el Hijo de Dios, si realmente nació de una virgen. Cualquiera de estas cosas, cualquiera de estas dudas, nosotros las podemos resolver de la misma forma que lo hizo José, de la misma forma que recomienda Santiago. Y si la pregunta es sincera, si la pregunta la hacemos con real intención de actuar en base a la respuesta, entonces ciertamente vamos a recibir una respuesta. Y vamos a hablar un poquito más de cómo tiene que ser esa oración. Continuemos. Como lo leímos aquí en el versículo 12, José dice, bueno, yo tenía falta de sabiduría, leer las escrituras no me iba a dar la respuesta porque todos entienden diferente. Hablar con un sacerdote va a ser una cosa, con otro sacerdote otra, con otro de otra denominación va a ser otra. Entonces, la única cosa es que yo le pregunte directamente a Dios. Esa fue la conclusión a la que llegó José. Ahora, algo que a mí me gusta muchísimo, mucho, ah,
es que tenemos múltiples registros de la primera visión. Y cada registro varía un poco, una cosita aquí, una cosa allá. Alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué? Y si son diferentes, ¿cómo podemos saber si son reales? De hecho, si lo estudiamos como historiador o basado en cómo los historiadores revisan estos temas, estas pequeñas diferencias en cómo se cuenta la historia hacen más real o más verdadero el relato. Tenemos varias fuentes, para empezar, esa es una. José Smith la contó, él mismo la describió en algo así como 4 ocasiones. Hay 4 de estos relatos que son descripción de José Smith mismo, él con un escriba, él anotando, él ante otra persona. Hubieron otras personas que escucharon y escribieron también. Entonces, así como tenemos 4 testamentos que hablan de la vida de Jesucristo, tenemos varios relatos, varios recuentos de la primera visión y son de forma básica en su estructura, son consistentes. Cuentan la misma historia y lo hacen fidedignamente. Cada una añade un poco de detalles. Si juntamos todos, tenemos una visión más completa de cómo fue ese día. Cuando yo, cuando yo aprendí esto, que no fue hace mucho tiempo, creo que fue el año pasado, de hecho, fue emocionante. Ah, Vamos a la narración. Y la mejor narración, la más completa, por decirlo así, está en Santos. Ahora, Escritura Sagrada, lo que está en José Smith Historia, obviamente. Y de ahí es donde conocemos mejor el relato. Y de ahí es donde tenemos la parte que es más familiar para los santos en general, porque es la que hemos leído en una y otra ocasión. En Santos se utiliza todas estas narraciones para hacer una sola, no digamos versión, pero un recuento en forma de narrativa que incluye muchos detalles que no están en la perla de gran precio. Entonces, por eso me gusta muchísimo. Ahora, voy a utilizar para esta parte del relato el libro Santos y varios de los detalles que se encuentran. Si ustedes quieren conocer por ustedes mismos, pueden ir al sitio de la iglesia y hay bastante información. Inclusive hay varios podcasts en los que hay historiadores de la iglesia que son los que trabajaron en el libro Santos y que trabajaron también en esta recopilación de los documentos de José Smith, que tiene su propia página web que se llama The Joseph Smith Papers.org, me parece. Entonces, historiadores de la iglesia cuentan algunas anécdotas y cosas que aprendieron durante esa recopilación. Algunas cosas lindas salen de eso. Por ejemplo, hay la narración de un hombre que estudió la arboleda sagrada. Y él trata de explicar qué árboles, qué arbustos, qué tipo de vegetación, qué sonidos se hallaban en ese verano de 1820. Ahora, normalmente él lo que dice es que tenemos por las pinturas y esto una imagen en la mente de, de un verano completo, de todo muy verde. Y él decía que realmente por la época por que ellos calculan que fue la primera visión, realmente el lugar estaba en esta etapa de florecer. Entonces había una mezcla de colores súper lindo, olores frescos, árboles renacientes, bastantes árboles grandes, frondosos, tupidos, y la luz del sol atravesando las hojas de estos árboles. Algo de sonidos de animales. Todo esto está, como les decía, se encuentra en estos podcasts producidos por la iglesia, pero están en inglés, así que yo por eso les cuento un poco. De pronto, si no saben inglés y no tienen acceso a eso, yo les cuento.